¿En qué punto de la conversación se unen la tradición italiana y el estilo inglés? En la confección, en los diseños, en las telas, en el estilo Brooksfield. Brooksfield, el inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Brunch familiar en Sheraton Santiago, todos los domingos de 13 a 16 horas. Venga a conocer el brunch familiar de Restaurante El Cid, con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Recuerda el descuento para socios Star Club. Más información al 222-335.000 o en sheraton.com/es. La opinión y el debate están en la 92.9. Quédate en la clave. Estamos con el panel de los viernes, 2/3 de él. Está Juan Francisco Gali. ¿Cómo está Juan Francisco? Está Tomás Hirsch. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy me voy a ir a tocar parte de la comisión, amigo, ¿no? Todo el estilo Tomás Hirsch. Somos dos los Brooksfield de aquí. Sí, yo soy Brooksfield también. No te va a tocar. No me va a tocar. No te va a tocar. Ok, lo asumo. No te va a tocar. La uso igual con gusto. Oye, bueno, hay un montón de temas para conversar hoy día, entre los cuales podríamos hablar de algunos que tienen lugar con ayer se promulgó el aborto de las 3 causales, ya en términos definitivos. La presidenta, que venía del Te Deum evangélico, donde créeme que no le deseo a ningún presidente ni presidenta, no importa de cuál sea su signo, que pase por cosas como esa. Señaló ayer: no hay doctrina más poderosa y humanista que aprender a respetar opciones y las decisiones privadas de las personas. Cosa que dijeron bastante. A mí lo que me sorprendió, para ser franco, es esta idea que se intentó transmitir de que el mundo evangélico es monocorde, es prácticamente de una sola línea. Afortunadamente empezaron a salir las diferencias, porque eso cualquiera lo puede constatar que no es verdad. Y empezaron a salir cartas a los diarios. Ayer hay una carta bastante interesante de un obispo luterano. Antes había estado el obispo Emiliano Soto y varios otros. Pero en general, sí que hay hoy día un valor en prácticamente todas las políticas públicas que tienen que ver con la intimidad, la privacidad, con la vida cotidiana en términos familiares, es que hay mucha toma de posición. Por eso a veces incluso se demora hasta las discusiones, lo que se demora. Y eso a veces se trata de encubrir bajo conceptos fijos. Los pro vida, por lo tanto el resto tienen que ser antivida. Binario. Claro, sí. En conceptos binarios, ¿cachai? Tú eres, qué sé yo, pro mercado y por lo tanto todo el resto tienen que ser antimercado. ¿Me entiendes? Y en este caso fue muy notorio lo que pasó y fue muy lamentable, creo, también. Pero pueden haber lecciones del episodio, me imagino, para quien quiera que tenga que llevar el Te Deum evangélico el próximo año, digamos. Me imagino que debe estar todos sacando cuentas. Mira, yo creo que hay que distinguir muy claramente lo que pasó. Yo creo que el que a la presidenta de la República, afuera del evento, feligreses o personas que concurrieron, le griten y le insulten, no es aceptable de ninguna manera. Y no porque sea solamente la presidenta de la República, sino que es la más alta magistratura, representante de todos los chilenos, y por lo tanto no corresponde que la insulten. Pero yo distingo eso de lo que pasó dentro del Te Deum. Yo creo que ahí lo que hubo fue justamente esto, Fernando. La expresión, fueron muchos pastores los que hicieron la prédica en ese momento, y efectivamente algunos muy críticos con las políticas que está llevando adelante el actual gobierno. Y yo creo que eso es legítimo. Sí. Déjame decirte que a todos los presidentes le ha tocado ir a Te Deum en que ha tenido prédicas complejas, críticas, y por lo tanto ahí no hay, yo creo que... No, sí, lo que en el Te Deum fue probablemente más, creo yo, discutible, fue si es que uno de las personas que dieran su discurso hicieran básicamente un relato de lo que iba a ser su programa de gobierno. O el programa de gobierno, que fue el caso del señor Durán, que es candidato de Renovación Nacional y que, bueno, de alguna manera generó una situación incómoda en términos no solamente para la propia presidenta y su gobierno, sino que además porque a nadie le gusta, me imagino, de ser sindicado
como parte eventualmente de una idea de montaje. Claro. ¿Cachai? Desde ese punto de vista yo lo veo justo a la inversa, como se mencionó recién. Creo que los gritos que puede hacer alguien a la entrada en la calle son inevitables, no puedes controlar eso y no puedes tú hacer una bajada de línea y decir, mire, todo el mundo que está fuera de un templo se tiene que quedar callado. Pero por el contrario, creo que pero tampoco es tolerable, digamos, que insulten a la... A mí nunca me parece bien andar con los insultos, pero quiero decirte, no es responsabilidad de quien organiza un acto que afuera en la calle, a la entrada, peguen un grito. Son desubicados, me parece que no es esa la forma. Pero que dentro de un templo se utilice una ceremonia que se supone que es ecuménica, se supone que es por la paz, por la unidad y todas esas cosas, se utilice eso para en el fondo denostar a una presidenta de la República, para descalificarla, para atacarla, para evaluar, ¿no es cierto?, críticamente determinadas políticas, creo que no es el momento. Ahora bien, yo quiero ir al fondo del asunto. ¿Por qué va un presidente o una presidenta a un Tedeum evangélico? Eso para mí es la cuestión de fondo, porque aquí viene un dicho que no es muy elegante para estos asuntos, pero acuéstate con guagua y tú sabes cómo amanece. ¿Qué tiene que ir a hacer un presidente de un Estado laico, separado de la Iglesia hace casi 100 años, en la Constitución de 1925 queda claramente ya establecido, en un Tedeum de una iglesia en particular? Yo creo que hay que entender de una vez por todas que hay que separar esta iglesia. No es el único caso, tenemos dentro de la moneda, ¿no es cierto?, los capellanes me parece que se llaman, de distintas religiones, incluso hoy día hay uno católico, hay uno evangélico y uno judío. Tenemos una serie de ceremonias, ¿no es cierto?, de gobierno o actos de gobierno que comienzan invocando a Dios. Incluso en el Congreso se abren las sesiones. Si yo salgo diputado, estoy viendo cómo va a hacer, porque ¿qué hace el que no cree en un determinado Dios? ¿Qué hace? Bueno, pero hay situaciones en las que te lo exigen. Hubo mociones para intentar evitar pero yo voy más allá de eso. Si va al Tedeum evangélico, ¿tendría que ir también a algún Tedeum Bahá'í si le invitan? Porque ahora está el templo Bahá'í, que es harto bonito y harto interesante. Y te voy a decir una cosa, uno musulmán. Y la religión Bahá'í es mucho, pero infinitamente más integral, más inclusiva que cualquiera de las otras. Entonces, ese me parece que es el tema de fondo. ¿Tendría que ir también a un Tedeum musulmán? De cada una de las confesiones religiosas que hay en nuestro país. ¿Por qué? Además, la pregunta de fondo es ¿por qué habría de hacerlo? Un Estado laico, mira el caso de Francia, no tiene absolutamente ningún vínculo. Respeta a las distintas religiones. Ojo, a estas mismas congregaciones evangélicas el gobierno le había pasado recién 5.000 millones de pesos para arreglar su templo. Y de eso poco y nada se habla. A mí me parece un escándalo. ¿Por qué tenemos que estar financiando la visita del jerarca de una de las iglesias, la Iglesia Católica, el Papa Francisco, que viene en enero, y hay financiamiento del Estado chileno? Me parece muy bien que venga, me parece muy bien que se realice todas las actividades. Lo que no corresponde es que un Estado laico financie, sostenga, apoye, desarrolle, participe de eventos religiosos de determinadas confesiones. Y en eso me parece que hay que ser muy estricto. Yo teniendo matices con lo que dice Tomás, básicamente en un sentido, en el sentido en que generalmente esto los presidentes lo hacen casi como parte de lo que podrían denominar la inercia de las tradiciones, digamos. Se generó una tradición y por lo tanto hay que hacerlo y se coloca el efeméride. Ojo, que a diferencia del Tedeum ecuménico que vamos a tener el 19 de septiembre, que está enraizado en la fecha y que tiene... Están todas las iglesias. Sí, que están todas las iglesias y que forma parte de la agenda obligada dentro de la moneda. El Tedeum evangélico no. Y todavía es una situación de acto voluntario de asistir. Así es, y que fue incorporado, no nos olvidemos, en la época de la dictadura, con un cálculo eminentemente político. Sí, es verdad. Es verdad lo que tú decías, que dentro de la iglesia evangélica se habla de que hay casi 3.000 iglesias evangélicas. Hay diferencias enormes. Yo cuando fui candidato presidencial, habían pastores y obispos evangélicos que me apoyaban y otros que me consideraban Satanás personificado. Es decir, hay diferencias muy de fondo en materia política, en materia valórica, etcétera, cosa que está bien por lo demás. Y yo creo que tienen todo su derecho, algunos de ellos, a oponerse total y radicalmente a alguna de las políticas que está promoviendo el gobierno. Lo que no me parece que corresponda, en primer lugar, utilizar el púlpito para eso, pero insisto, por otro lado, tampoco corresponde que un presidente o una presidenta asista y valide este tipo de actos. Yo creo que la buena separación le hace bien al país. Ojo ahí, que yo creo que
hay que tener cuidado con pasarse de largo, Tomás, porque yo estoy de acuerdo contigo. Y aquí no hay que confundir, esto es una invitación de las iglesias evangélicas al jefe de Estado. Aquí no hay confusión entre el Estado y la iglesia. No hay confusión. Esta es una invitación en que el presidente de la República va a una serie de ceremonias y resulta que a esta decide si va o no va. Si la presidenta en este caso iba de invitada. No es el Estado de Chile, la presidenta va invitada a un montón de ceremonias. No solo al Te Deum evangélico, a un montón va al CEP. De acuerdo. Exacto, va al CEP. Digamos. Exacto. Tampoco estoy tan de acuerdo en que vaya permanentemente a rendir pleitesía al CEPIA, Sofof. Pero por eso, pero bueno, ahí está el problema. Yo creo que no hay que confundir la participación de la presidenta como invitada en esto a como si estuviera la iglesia parte del Estado. De acuerdo. Razón más que suficiente en todo caso para que a un invitado no te dedicáis a basurearlo, ¿no es cierto? Pero, desde el púlpito. Tú validabas que desde el púlpito se dijera lo que allí se dijo en los discursos. Que fue un candidato, ese es un candidato, si no me equivoco, el distrito 10, creo, de Renovación Nacional. El 13. El 13. Del 13. Sí. 13 Maipú, creo que. No, San Miguel, Los Espejos, pero yo creo que además es bastante poco estética la situación y creo que incomodó mucho a muchísimos otros obispos y autoridades evangélicas y de hecho cosa de ver las disputas, las confrontaciones y las tensiones que se han generado en los siguientes días. Yo creo que ahí, y quiero no dejar pasar una cosa, Tomás, que tú criticaste mucho el financiamiento estatal a este tipo de organizaciones. Sí. Y yo creo que hay que tener cuidado con eso también. Yo tiendo a creer que la forma de el Estado tiene que financiar todas las expresiones de la sociedad civil, todas. Nos guste o no nos gusten las opiniones de ellas. Porque ¿qué pasa? ¿Se pusieron tan estatistas? No. Es un cambio radical. Si es que va a financiar a la sociedad civil, las tiene que financiar a todas. Y no tiene que seleccionar de acuerdo a lo que le guste o no le guste. Porque si no hay un dirigismo estatal en el financiamiento. Hay miles de organizaciones civiles que viven raquíticas sin ni un peso. Por eso te digo, pero es que los mecanismos de financiamiento será concursos, serán los criterios de asignación que correspondan lo menos discrecional posible y obviamente la manera más pública y transparente posible. Pero eso no obsta, porque la crítica tuya no iba al mecanismo, la crítica tuya iba al hecho de que se le traspasaran platas públicas. Y la verdad es que está lleno de subvenciones públicas, tanto municipales como estatales, a organizaciones de la sociedad civil, desde ONG vinculadas a los derechos humanos, desde ONG vinculadas a la educación, también vinculadas a las iglesias. Y por lo tanto, ¿estamos en contra de ese financiamiento? Yo creo que no. Yo creo que hay que potenciar a la sociedad civil con mecanismos transparentes, públicos y no discrecionales, pero lo que no estoy de acuerdo es demonizar el financiamiento estatal cuando lo que financian es algo que a mí no me gusta. Entonces, porque ¿qué pasa? Eso tiene un peligro, Tomás, que es que si es que viniera un gobierno extremo, solo financiaría a aquellas ONGs o organizaciones que soporten su extremismo. Y yo creo que eso es muy inconveniente. Parte de la sociedad viva es la sociedad civil que tiene posturas distintas. Y también me quiero de eso traer a los discursos. No era un misterio para la presidenta cuando fue invitada la postura de gran parte, no la totalidad, gran parte de las iglesias y los pastores evangélicos, también los que iban a exponer, que eran contrarios a mucha de la agenda valórica que ha impulsado este gobierno. Entonces, era obvio que iban a ser críticos. Pero ojo. O sea, yo no tengo idea de lo que estaría pensando la presidenta cuando fue, pero ella fue el año pasado. El año pasado estaba discutiendo el tema del aborto de los 3 causales. Ella fue el año antepasado cuando se introdujo. Pero también fueron críticos. Pero nunca le tiraron las cosas en los discursos. Yo vi los recuentos. Yo te voy a decir algo, Fernando. Al presidente Piñera en un Te Deum evangélico lo criticaron muchísimo por impulsar el ABP. Muchísimo. No. Entonces, y en un Te Deum evangélico. Entonces, por eso te digo que se nos olvidan, parece, las cosas. Pero obvio que a la presidenta la criticaron en alguna de las prédicas de los Te Deum pasados por impulsar el proyecto de aborto. Si la postura de las iglesias evangélicas respecto al aborto es conocida, no nos engañemos en eso. Ahora, es conocida. Eso no significa, bueno, no sé, tenemos posturas. Yo no creo que las prédicas hayan sido ni ofensivas, fueron firmes, pero no fueron ofensivas. Yo creo que ahí se le quiso dar más, realce a un tema que
sabíamos que iba a pasar. Ahora, tenemos diferencia y está bien y es respetable. A mí me parece inadecuado, que no corresponde, que el Estado financie construcción, remodelación, mantención de iglesias. Entonces que no haga de bomberos, que no haga de ONGs, que no le pase. Esa es tu propuesta, pues cuando tú quieras hacer tu propuesta la incluyes. En la mía, es que no soy candidato, pues, correcto. En la mía, que no es parte de mis proyectos de candidatura, porque no tiene nada que ver. No, pues sí podrías. Es una visión que tengo desde el humanismo. En la mía no debe el Estado vincularse con financiamiento, apoyo o acciones de las distintas confesiones religiosas. No me meta de los bomberos acá. No tiene que vincularse. Y por lo demás, Francia y muchos otros países tienen esto tremendamente claro y han podido funcionar muy, muy bien de esa manera. Así que no estoy hablando de algo tan extraño. No estoy hablando de Corea del Norte. Estoy hablando de que efectivamente en un Estado que se define como laico deben existir la libertad religiosa más plena. Deben tener todas las posibilidades y el derecho para funcionar. Debe ser fácil incluso la creación de distintas iglesias. Lo que no debe haber es un financiamiento ni una mezcla. Hoy día las iglesias están metidas dentro de la moneda. Me parece que no corresponde. Es más, eso hace que muchas veces las iglesias, la conferencia episcopal y otras, estén permanentemente opinando y metiéndose en materias de la vida civil que me parece que no les corresponde. Son temas en que la sociedad civil es la que debe resolver. Si ellos son parte de la sociedad civil. Entonces lo pueden hacer dentro de sus iglesias, pero no estar imponiendo, influyendo, presionando con sus posiciones. Pero insisto, aunque hagan eso, grupo de interés me parece muy bien. Sí. Entonces, como grupo de interés no tienen derecho a ser financiados. Pero si muchos son financiados. Bueno, eso es lo que no me parece, pues. Los fondos del Ministerio del Trabajo que financiaban a la CUT. Tú lo encontrás malo, entonces. Y ellos también tienen postura. No. Sí, y muchas veces son críticos del gobierno. Lo fueron en su momento. ¿Es malo eso? Se nos va el programa, pero me parece que tenemos todo. No, hay una diferencia enorme en el financiamiento y en la relación entre un Estado y las iglesias, las confesiones religiosas, que con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué hace la distinción entre la iglesia y la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil? Cuando las iglesias son parte de la sociedad civil. Es una expresión más de la sociedad civil. Son parte de la sociedad civil, son parte de la sociedad que no necesariamente son acogidas por la mayoría de la sociedad. Eso es lo mismo, un montón de organizaciones de la sociedad civil que son intereses muy minoritarios. Tienen sus propios mecanismos. Por lo demás, no es un secreto para nadie, no nos engañemos, que los financiamientos que vienen acá del Estado van mayoritariamente y fuertemente a una o dos de esas confesiones religiosas. En todo caso... Tomás, te pongo un ejemplo. Mira, las municipalidades muchas veces, a mí me tocó verlo, y probablemente a ti también ahora en la campaña, en la campaña anterior sobre todo, muchas veces las iglesias evangélicas parten con lugares que son dados en comodato por las municipalidades, por ejemplo. Y eso también deberíamos prohibirlo, entonces, porque el Estado, a través de las municipalidades, va a subsidiar a la iglesia en dándole comodato de lugares. Entonces, ¿y qué pasa? Que lo que hace eso es que ahoga a la sociedad civil. Porque sin lugar donde entalarse, sin un mínimo de financiamiento para tener la primera construcción, la verdad es que no van a haber iglesias. Entonces, cuando tú decís, ojalá que se formen las más posibles, pero que lo hagan solo, la verdad es que eso te estás engañando, porque no van a surgir esas. Muchas veces las ONG surgen desde fondos. El Instituto de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene fondos para potenciar la ONG. La gran mayoría de las iglesias evangélicas, y yo las admiro y valoro muchísimo por eso, se autofinancian, funcionan con el aporte de sus propios miembros, son muy modestas, son muy sencillas, no están pidiendo ni requiriendo los fondos del Estado. La verdad es que en ese sentido son muy autosuficientes y eso es muy valorable. Bueno, pero en todo caso, para la suma, en todo caso, esto puede ser un hito, anécdota, que pase, o puede transformarse, va a depender de lo que pase con el próximo presidenta de la República, de lo que pase y del clima que se esté llegando cuando se avisora que está a puertas un Te Deum evangélico. No, claro. Ecuménico. Ahora, el evangélico. El próximo. Ahora, tal como tú decías, la semana tuvo de todo, porque tuvo eso y tuvo por otro lado la promulgación de la ley que despenaliza el aborto por 3 causales. Creo que fue un hito muy importante. Esta es una lucha de muy larga data y creo que es bueno que la auditoria y auditores lo recuerden. En Chile existía
estaba despenalizado el aborto, ¿no es cierto?, terapéutico, desde 1920 y tanto, fue uno de los primeros países de América Latina, o 30 y tanto, hasta los finales, hasta los años finales de la dictadura, los meses finales de la dictadura, donde por distintas presiones algunos sectores minoritarios se volvió a penalizar. Desde ahí se mantuvo una lucha permanente, primero minoritaria, luego fue creciendo y finalmente se convirtió en una demanda, en una aspiración mayoritaria del país. Desde ese punto de vista me parece un gran paso el que se ha hecho, y creo que es bueno además entender, esta ley de despenalización no obliga a nadie, no exige a nadie de ninguna manera que aborte, pero resuelve la situación en 3 casos muy puntuales, muy específicos, como son, ¿no es cierto?, la malformación, como son el peligro para la vida de la madre y el embarazo por violación. Creo que son 3 casos muy dramáticos, muy extremos y que requerían una respuesta, y desde ese punto de vista yo creo que es un paso muy, muy importante el que se ha dado. Algunos, como yo y como otros, aspiramos a que se avance más en estas materias, pero sin duda esto marca un hito en los últimos años en los temas llamados valóricos, pero que me parece que son mucho más que valóricos. Tienen que ver incluso con la salud mental de las mujeres y de las familias chilenas. Ahora quedó el proyecto original que yo transformado en esta ley en una situación que todavía falta por ver cómo se va a implementar, que es probablemente una de las cosas más interesantes de todas, porque los reglamentos a veces colaboran, o ayudan o frenan, digamos. Y tú tienes simultáneamente el visto bueno para interrumpir el embarazo en estas 3 causales, pero tienes todavía una gran incógnita de cómo se puede materializar la objeción de conciencia, incluyendo sobre todo la objeción de conciencia institucional. No sé si eso puede derivar en condiciones, por ejemplo, de contratación especiales en determinados centros, de acuerdo a si es que tú estás en condiciones o no estás en condiciones de seguir una determinada práctica médica y por lo tanto, o prestación médica. Y por lo tanto ahí falta mucho todavía por desarrollarse en la sin duda muy breve práctica. Sin duda creo que queda debilitada la ley, digamos, al imponer ese tipo de restricciones. Pero por otro lado me parece que el Estado va a tener que garantizar que en todas las regiones hayan centros públicos de atención de salud en los cuales sea posible acceder a estas prestaciones que van a formar parte de las prestaciones normales de los servicios de salud. Yo estoy en total desacuerdo con que una institución pueda plantearse la objeción de conciencia. Además que tampoco queda claro eso. La Universidad Católica, ¿cómo va a ser el asunto? ¿No va a poder tener doctores que están de acuerdo con practicar la interrupción del embarazo? ¿Solo médicos que están de acuerdo? ¿Qué pasa con un profesor de filosofía de la Católica que también está de acuerdo con este proyecto de ley? ¿No va a poder enseñar en la Universidad Católica? Tampoco lo han dejado por claro. Eso te estoy hablando de que falta por materializar el concepto de objeción de conciencia y ponerlo en la práctica, digamos. Sí. Pero ojo ahí que no, la objeción de conciencia es en concreto, no es en abstracto. No es que la objeción de conciencia sea yo estoy en contra del proyecto. La objeción de conciencia es cuando en la circunstancia que le tocara practicar el aborto, o sea, cuando llega el drama de una joven violada a la clínica en ese momento. No, pues Tomás, porque si tampoco... ¿Esa es la práctica? No extremes. Porque en caso de urgencia, el servicio está obligado a hacer la prestación de salud. No, aquí no hay excusa para una... Es que la violación no la considera caso de urgencia la Católica, si ya dijeron. Pero es que depende de la circunstancia. Llega una niña que fue violada. Pero es que, ¿de qué me estabas hablando tú cuando tú dices, cuál es el caso de urgencia? Cuéntame cuál es el caso de urgencia, porque el problema que tú tienes ahí, si el caso de urgencia es que sea el último día cuando la ley autoriza, eso realmente no es una urgencia, porque salvo que se haya enterado el día anterior, eso no es urgente. Cosa y efectivamente en las niñas, porque uno de los problemas que pero no se enteró el día 13 semanas, 6 días, ¿no es cierto? No se enteró, por lo tanto, esa niña... Obviamente puede el médico hacer... ahí la van a derivar a otro centro. La van a derivar. La van a derivar. Sí, la van a derivar a otro centro. Por eso te digo, entonces, yo creo que no hay que hacer un caso de un asunto que en la realidad práctica no existe. Hagamos una pausa y volvemos con el panel de los viernes. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. Elige
Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Hora clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico, confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Porque ahora nosotros hacemos las preguntas. 100 ciudadanos de distintas posturas, credos y realidades se reúnen nuevamente con un candidato en el formato que revolucionó el debate nacional. Aquí está Chile. Invitado, Eduardo Artés. Próximo miércoles a las 22:30 horas. Transmisión simultánea CNN Chile, Chilevisión. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. ¿En qué punto de la conversación se unen la tradición italiana y el estilo inglés? En la confección, en los diseños, en las telas, en el estilo Brooksfield. Brooksfield es el inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Brunch familiar en Sheraton Santiago todos los domingos de 13 a 16 horas. Venga a conocer el brunch familiar de Restaurante El Cid con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, juego y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Recuerde el descuento para socios Star Club. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/es. No le hacemos el quita a ningún tema. Combinación Clave por la 92.9. Ya, estamos en el panel con Juan Francisco Gali y con Tomás Hirsch y vayamos a temas interesantes. ¿Alguien vio el debate ayer en el mostrador CNN y televisión más tarde de ciencia? Yo vi minutos. Sí, fíjate que es interesante. Yo vi algo. Se me ocurrió, le estaba contando a Juan Francisco en la mañana, sugerir una pequeña lista de libros para que la gente se pudiera meter en ciencia y ya me tienen tapado. Ya la tengo lista, ya tengo todos los libros. Van a ser tranquilos, ya los tengo, los voy a poner todos. Lo que humildemente se sugieren, hay muchos más, pero libros de divulgación que son fáciles de leer y que son introductorios o que son muy interesantes para ver determinados temas que hay. Ya la voy a tirar. Hay validez por estos temas cada vez que tú los llevas a la tele. Es impresionante cómo te cambia. Mira, te lo voy a plantear de la siguiente manera a ustedes que son políticos o que trabajan en el área política. Tú partes un noticiario con una noticia internacional que no le lleve bombardeo online y muertos saltando y volando por todos lados. Marte con cualquier noticia internacional de envergadura, el Brexit, la salida de Inglaterra del Brexit, la tiras como primera noticia y el rating te cae 6-7 puntos en el acto.
al tiro. Claro. Lo que habla mucho de, si tú quieres, una suerte de pobreza en la forma histórica en que hemos estado comunicando cuáles son las cosas importantes que tienen que ver con las noticias. No es solamente un problema de que es pobre la apreciación del telespectador sobre lo que le interesa en términos noticiosos. También tiene que ver con que eso se cultiva, eso tú lo generas, tú creas el interés por la cosa pública, y la educación en general no ha tenido eso. Pero un fenómeno que ha pasado, es un mismo fenómeno a mi modo de ver, pero que tiene que ver cuando tú mezclas conocimiento, facilidad de explicación de ese conocimiento, con capacidad de narrar el conocimiento, se produce una cosa casi mágica en términos de aceptación del público. Te pongo el caso de lo que acaba de ocurrir con el invitado anterior, Jorge Baradit. Él saca 3 libros, Historia Secreta de Chile, en 3 tomos, y vende, 300.000 ejemplares. Una cosa insólita. Y no es que, digamos, que la gente, oye, que bruto que pide historia. No, lo que pide es que, si es que pásenme algo atractivo de leer, que sea digerible, que sea entendible, que tenga que ver conmigo, que tenga que ver con cómo yo soy o cómo es mi país. Y, viejo, estoy ahí. Te doy otro ejemplo. Sí. Yo tengo un gran amigo, trabajó conmigo, Joaquín Barañao, que tiene una serie de libros que se llama Historia Universal Freak, Historia de la Música también, Freak. Absolutamente. Y también un hit. Este es un tipo que tenía un Twitter que se llamaba Dato Freak, y sacaba un dato diario. Y siempre pedía, oye, si encuentran un dato así como entretenido, mándenmelo porque se lo suba a Datos Freak. Y sacó estos libros, y ahora está dedicado a la escritura porque ha encontrado mucha atención. Así que también se los recomiendo, Joaquín Barañao. Sí, lo tuvimos acá creo que la música freak. Claro, la historia de la música. Yo vi parte del programa de ayer. Lamenté que no estuviera uno de los candidatos, don Sebastián Piñera. Yo creo que es muy importante el tema y efectivamente atrae mucho, pero además creo que es muy relevante, es decir, preguntarse y reflexionar sobre el futuro, sobre el Chile no de mañana, de pasado mañana. Te invita a romper los límites, a romper los esquemas, y eso creo que es muy interesante. Efectivamente, este tipo de literatura hoy día es muy buscada. En Europa, ya por varios años, yo he visto como el libro más vendido instalado ahí, que se llama Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. Y la verdad ese es uno de los libros que yo he recomendado. Bueno, es un libro realmente fantástico, es excepcional, porque es entretenido, es informativo, la información que entrega es correcta, digamos. Va a estar en mi lista, que ya estoy escribiéndola. Me adelanto al tiro. Además tenemos 2 chilenos, los 2 buenos astrónomos chilenos, cada uno ha generado recién un libro. María Teresa Ruiz y José Massa. Exactamente, y los 2 son muy buenos libros, uno de ellos tiene además fotos, etcétera. Entonces, los 2 tienen fotos. Los 2 tienen fotos, sí. Y ayer estuvo José Massa entre el público hubo 3 científicos que estaban entre el público y que hablaron, y que, bueno, los 3 al menos dijeron lo mismo, que había sido un poco decepcionante la performance, porque básicamente, no de todos, porque hubo algunos que pusieron mucho más interés en la ciencia que otros, pero básicamente porque en política electoral se confunde la ciencia con el producto, con el smartphone. Se confunde la ciencia con, aprender a usar el computador de la biblioteca. Es que es difícil ese equilibrio, Fernando, de tratar de llegar con un tema masivo y al final, tratando de hacerlo masivo, se pierde. ¿Quién es tu audiencia? Es decir, eso de haber estado pensando los candidatos ayer. ¿Son los televidentes o son los expertos que estaban sentados? Y probablemente estaban pensando en los televidentes y en los intereses un poquito... y que no son ellos los encargados de traducir la complejidad en un mensaje simple. Eso lo harán los comunicadores, pero el candidato lo que tiene que hacer es enviar un mensaje simple que esté relacionado con el tema ciencia. Pero tiene que haber un cambio en el mundo político. Fíjate, yo soy un
permanente y ha sido asistente al Congreso de Futuro, que se hace todos los veranos, que lo organiza. Una gran iniciativa, sí. Una gran iniciativa. Gran iniciativa. Yo desde el comienzo lo vengo además conversando cada vez ahí con Guido y con otros, y su intención desde el inicio era que llegara todo el público abierto, pero que además llegaran los parlamentarios y los invitaba uno por uno, para que efectivamente participaran, conocieran, se empaparan de estos temas, porque la verdad es que los que vienen a exponer son de primer nivel mundial. Es impresionante. Mira, en el primer congreso no llegó ni un parlamentario aparte de Guido Girardi. En el segundo llegó uno más que coorganizó con él. Lo trajo Guido Girardi. No llegaba ni uno, el tercer año, el cuarto año. ¿Sabes cuándo llegaron? Es bien terrible esta cuestión. Cuando cambió el formato y generó debates en los que participaban y abrían la boquita y hablaban los parlamentarios. Y en ese momento se anotaron todo y empezaron las discusiones y las peleas, porque a mí me estáis dejando afuera, que lo que pasa, yo también quiero estar. Es decir, para florearse aparecieron, pero para tomar nota, cuadernito en mano y escuchar y aprender, yo te digo, científicos, neurólogos, gente vinculada con el mundo más diverso, que relacionan el tema de la mente con el tráfico de las ciudades, con la forma, en fin, con la medicina. Yo te digo, ese tipo de iniciativas son realmente valiosas. No, y esto al final tiene que ver con política pública, porque la inversión que tú realizas, que se hace en Chile en investigación y desarrollo, es muy baja. Dentro de la OCDE estamos creo que en el último o el penúltimo lugar. Y un país que no invierte en investigación y desarrollo, bueno, está sonado a 20 años más. Hoy día, y un dato interesante que la gente no sabe, hoy día en China hay más estudiantes de doctorado de física pura, teórica, que en Estados Unidos. Bueno, y eso viene sucediendo desde hace alrededor de 8 años. Y eso ya saben en Estados Unidos, que significa que en 20 años más China va a estar totalmente adelantado respecto a Estados Unidos en todo lo que es investigación y también en premios Nobel. Entonces, es un tema relevante no solo por los premios, no solo por quién aparece más en la prensa, sino porque efectivamente eso se traduce luego también en lo que mencionaba Fernando antes, en tecnología aplicada, en ciencia aplicada. Sí, hay que tener cuidado, eso sí, Tomás, porque fíjate que yo me acuerdo que cuando se transformó la beca Presidente de la República en Becas Chile, y pasamos, no sé, no me acuerdo la cantidad, pero deben haber sido, se multiplicó por 5, me acuerdo el número de becados. Y lo que nos pasó es que teníamos muchos más doctorados, pero no había espacio en Chile. No había espacio para esa capacidad. Y lo que nos está pasando ahora es que muchos de nuestros doctorados y gente que se va a estudiar afuera se empieza a quedar afuera. Y ese es el peor de los mundos. No, pero es que además hay otra cosa previa a eso, Juan Francisco. La cantidad de gente que reclama y manda reclamos desde las universidades donde están sacando sus doctorados, de que las plata no les llegan, sí, de que las plata les llegan 6 meses después, sí, de que la plata no se ajusta a los cambios que hay y que, por lo tanto, qué sé yo, en España te pagan en euros, pero en Inglaterra estás sacando un doctorado en Oxford, igual te pagan en euros, a pesar de que la libra esterlina tiene un ajuste mucho mayor. La cantidad de gente que tiene que esperar esta cosa es enorme. Sí. Y eso no se ajusta, no se mejora. No, está bien, porque pasamos. Lo que pasa es que ahí lo aceleramos en demasía y la estructura no estaba preparada. Yo creo que eso ha mejorado ahora. Pero en todo caso, igual yo no iba a eso, Fernando, porque el gran pago del Estado es porque tú no pagas el programa, porque es lo más caro. Sí. El programa de estudios, digamos, tanto el doctorado como el máster, no lo paga el estudiante, y eso es la gran ventaja, pero el objetivo de ese programa debería ser que traemos gente con visión desde otras experiencias, otras universidades que están en la vanguardia del conocimiento, en teoría, que vuelve a Chile y aprovechamos ese conocimiento. Pero no somos capaces de absorber ese conocimiento y por lo tanto difícilmente vamos a ser capaces de avanzar. Pero lo que sí hay que tener cuidado con esas cifras de comparación con la OCDE, porque acuérdate que Chile... ¿Cuál cifra? El porcentaje del PIB que invierte el Estado chileno en ciencia o lo que sea, se ocupa ese índice para muchas cosas. Pero en general el Estado chileno es un Estado pequeño, por lo tanto el gasto público chileno es poco. Y por lo tanto siempre la comparación como con porcentaje del PIB es injusta. Lo que deberíamos hacer es como porcentaje del gasto público, que varía estado a estado, porque si nos comparamos con los estados, con los escandinavos, obviamente como porcentaje del PIB, en todo vamos a invertir menos. En todo, porque ellos, el gasto público representa, no sé, el 40% del gasto total, ¿te fijas ahí? Efectivamente, ellos garantizan derechos como la salud, la educación, las pensiones justas, que acá no se hace, correcto.
En ese sentido coincidimos. Este Estado acá lo han ido restringiendo, arrinconando, apretando, y hoy día efectivamente no tiene cómo financiar todos esos derechos, y lo mismo le pasa con investigación y desarrollo. Yo creo que necesitamos un Estado que no sea ni el controlador ni el todopoderoso, pero que sí tenga los recursos como para poder efectivamente cumplir una labor fundamental en términos de empujar, de impulsar, de ser la proa del barco en términos de mirada de futuro. Mira, vamos a volver a la discusión inicial, yo creo. Porque aquí nosotros creemos, más que en el Estado, en la sociedad civil, Tomás. Sin duda. Y por lo tanto, cuando tú dices Estado, yo cambio Estado por sociedad civil. No, sí, yo sé que es una palabra que les produce ciertos tiritones, pero lo que pasa es que hay que discutir. No producen tritones. No, sí le produce alguna cosa curiosa, pero yo creo que eso nos puede llevar a un programa muy interesante que tiene que ver con qué concepción del Estado tenemos. Yo sé que cuando uno dice la palabra Estado se imaginan determinadas cosas. Mira lo que está pasando ahora con la reforma de educación superior. Yo hablo de un Estado que no es un Estado concentrador de poder y controlador, es un Estado sobre todo coordinador, es un Estado que facilita, es un Estado que contribuye a que esa misma sociedad civil pueda ir incentivando. Pero hablemos de lo mismo. Hay gente de la sociedad civil que quiere impulsar proyectos en el área que estamos hablando, investigación y desarrollo, que requiere del Estado, ¿no es cierto?, facilidades en términos de acceso a crédito, acceso a capacitación, acceso a cooperativización, a coordinación con otras instancias. Ahí el Estado cumple un rol fundamental en investigación y desarrollo, que no necesariamente es plata. Tomás, algo muchísimo... Tiene que ver con lo que decía antes Fernando, también de una buena coordinación de los programas. Pero si requieren de algo muchísimo más básico, Tomás, que no le pongan trabas de parte del Estado, que no le pongan una serie de trámites y burocracia. Nosotros ahora estamos pensando en la propuesta que hizo el presidente en materia de modernización del Estado, de tratar de eliminar todo tipo de trámites, potenciar el Chile Atiende de tal manera que los ciudadanos, pero también los emprendedores, tengan una ventanilla única donde poder desarrollar de manera más fácil, más allá de lo que tú decís que hay programas de apoyo y fomento, lo más básico, que el Estado que no te ponga trabas, que no te ponga palitos en el camino para que puedas desarrollar. Una breve historia del tiempo, es otro muy bueno de Hawkins. No sé si te lo pusieron tu lista, pero también es uno muy interesante. Tengo dos de Hawkins. Tengo la breve historia del tiempo y uno que acaba de sacar con Leonard Bladinow, que se llama El Gran Diseño, que es excepcional. Pero voy a poner uno de los dos, porque voy a poner El Gran Diseño en vez que la breve historia del tiempo. En el caso de lo que estamos hablando, hay un problema que yo lo reflejé hoy día en la editorial y que tiene que ver con casi todo lo que tiene que ver con ciencia real. No básicamente el producto derivado de la aplicación de la ciencia, pero casi todo lo que tiene que ver con ciencia real, por ejemplo, su enraizamiento con la cultura, su base educativa, académica, casi todo tiene un tiempo de cocción muy amplio. Y los tiempos políticos quieren que las cosas sean inmediatas, porque así en un mismo mandato uno promueve la idea y además corta la cinta. Y por lo tanto, esa es una situación extraordinariamente difícil de compatibilizar. Hay que tener mucha generosidad, prestancia, hay que tener una grandeza de espíritu como líder para saber que muchas de las cosas que uno propone van a ser cristalizadas en los hijos o los nietos y no en su propio mandato. Y tenemos experiencias mixtas, Fernando. Fíjate, acuérdense que cuando se crea el royalty, a la minería, los fondos del royalty, en teoría, iban destinados a el Fondo de Innovación. Fondo de Innovación. Y se crea el Consejo Nacional de Innovación. Y ahí tu expresidente comete uno de los errores más brutales del mundo, porque pone a una persona que yo le tengo mucho cariño, pero que finalmente no pasó nada, como Fernando Flores, a cargo de eso, y que duró, no sé, nada y se fue. ¿Cachai? Ahora, está bien, pero al revés. Lo que te da a ti, la esperanza. Lo que te da a ti la idea de la importancia que estaba previsto para eso que estamos hablando. Pero todo lo contrario, Fernando. Fernando Flores era un líder en materia de innovación. O sea, daba charlas en universidades sobre la materia, y yo creo que era un buen nombre, y la expectativa era que cumpliera un buen papel en eso. Finalmente no pasó, pero bueno. Pero lo que te digo es que se creó toda una institucionalidad, y estoy tomando tu punto, Fernando, de lo lento de la cocción de estas materias, porque en teoría teníamos recursos, que eran los recursos del royalty. Creamos una institucionalidad, que era el Consejo Nacional de Innovación. Pero resulta que hoy día, si lo tenemos que evaluar con perspectiva del tiempo, no vemos grandes cambios producto de esta inversión y esta institucionalidad. No sé dónde están las soluciones. Hay
propuestas en los desafíos del futuro también en las distintas candidaturas, y yo creo que ahí queda mucho por hacer. En cualquier caso, a mí me pareció fantástico que el primer debate presidencial, porque realmente fue el primer debate, aun cuando fueran preguntas más en paralelo, no era un programa de algún modo de entrevistas en paralelo, fuera sobre este tema, fuera sobre el tema futuro, fuera sobre un tema que es transversal en última instancia a la línea política, digamos, si eres de izquierda o de derecha. En realidad tiene que ver con cuál es la mirada que tienes del Chile futuro, del Chile, como decía antes, de pasado mañana. Ojalá sean temas que se debatan mucho más, ojalá sean temas que formen parte de la agenda. Tienen la dificultad que mencionabas tú, Fernando, de que efectivamente la mirada del candidato y del político en general, y del que está en la moneda, es una mirada de muy corto plazo, es una mirada de cortar la cinta. Yo creo que aquí habría que hacer algún invento creativo, cortar la cinta primero y después darse el tiempo para construirlo. De repente se debiera hacer... Se hace en todo caso. De repente se debiera hacer como probablemente lo trató de hacer el Premio Nobel de la Paz de Barack Obama. Que yo me acuerdo cuando a Barack Obama nos llevaba 6 meses en su primera y le dan el Premio Nobel, y Michael Moore, el activista, escribe uno de los mejores Twitter que he visto en mi vida. Pone en Twitter, le dice: felicitaciones, presidente Obama, por haberse ganado el Premio Nobel de la Paz. Ahora, merezcalo. Perfecto. Extraordinario. Ahora, merezcalo. Ahora con la expectativa. Ahora gáneselo. Ahora gáneselo. ¿Cachai? Que de repente puede ser, tener el premio antes y quitarlo después de que no haya estado a la altura, si no hay cumplido el legado. Con el elástico. Eso no pasa. Está bien. Ahí tenemos el problema. Estamos en un programa de innovación para el futuro. Por supuesto. Totalmente. Ahí tenía una solución. Ahí le proponemos una buena respuesta. Dele a la persona que tiene potencial el premio antes, y si es que no se lo gana, se lo quita. Permita que el presidente corte la cinta antes que haya nada. Y se lleve los aplausos, pero que después lo haga. Y si no, después, qué sé yo, se le castiga de alguna manera. Claro. En el legado de la historia. 15 años después se le quita el Ya no, están en los registros ya. Oye, bueno, pero interesante en todo caso este tipo de discusión. Tengo listo mis 10 libros para enamorarse de la ciencia, así le puse. 10 libros para enamorarse, pero danos la primicia, pues cuéntame. El libro. A ver. Número 1. Bill Bryson, breve historia de casi todo. Es curioso porque Bill Bryson tiene otros libros que son re malos. No, el de la vida pública, el de la vida privada es malísimo. Pero pésimo. Pésimo. Tú tratás de leerlo, cómo se inventó, no sé, la manilla, la puerta. Claro, una cosa así de utilidades. Y que además de Bill Bryson es bien interesante porque parte, yo lo he contado varias veces, parte contando cómo nace el libro. Es periodista. ¿Y quién no ha sentido eso que claro, y el tipo dice que su hija en el mar le dice: papá, qué raro, llega al mar con una ola, sí, y después se recoge para allá, ya se va para atrás, sí, y vuelve la ola de nuevo, sí, pero si se recoge, ¿quién le empuja para acá? ¿Y por qué lo hace todo el tiempo? Digamos, ¿por qué no se gasta? ¿Por qué no se va toda la cuestión para adentro? ¿O por qué no se queda toda la cuestión acá? Y él dice: chuta, ¿sabes qué? Buena pregunta, voy a averiguar. Y empieza a averiguar eso, y después empieza a averiguar otra cosita, después empieza a averiguar otra cosita para tratar de explicarle a la niña la cuestión de la ciencia, y escribe este libro fascinante que se llama Breve historia de casi todo, de Bill Bryson. Hay otro que me encanta a mí, yo tengo un sesgo por la física, tengo varios de física puesto acá, pero este es muy entretenido, que se llama Por amor a la física, de Walter Levin, que también es muy bueno. Después uno que es extraordinario por la aplicabilidad política que tiene, que escribe Richard Miller en Estados Unidos, y que se llama Física para futuros presidentes, y que básicamente lo que él dice: mire, señores, ustedes tienen la capacidad de cagarle la vida al planeta, y tienen que saber de qué se trata el planeta si es que tienen ese poder. Tienen que saber de qué se trata, entiéndalo para saber de lo que dependen sus decisiones, y él escribe este libro. Ese habría estado muy bueno para Trump. Bueno, claro. Fue antes de Trump. Fue antes de Trump, sí. El gran diseño de Stephen Hawking y Leonard Mlodinow, que abarca también un poco de la breve historia del tiempo, pero es mucho mayor. Otro de Steven Weinberg, que es fantástico, que se llama Los primeros 3 minutos, que él dice cómo parte todo, en términos de teórico, en estos primeros 3 minutos. Desde la teoría del Big Bang. Claro, de la teoría del Big Bang. Bueno. Después hay, de Richard Dawkins podría haber puesto varios.
pero puse el original que me parece a mí excepcional porque es la mirada a la biología como ciencia humana e integrada al ser humano, que se llama El gen egoísta y que es francamente excepcional. Ahora, perdón, yo creo que Richard Dawkins en general es muy interesante, muy entretenido. Porque va mucho más allá de la ciencia. Él tiene una mirada sobre... Él es militante ateo. Es militante ateo. Militante activista ateo. O sea, es de las pocas personas científicos que yo conozco que considera que así como tú puedes evangelizar. En el ateísmo, digamos. Claro, puede evangelizar cristianamente, y que eso está perfectamente lógico, que es lo que hace alguien, un pastor evangélico o un sacerdote católico. Evangeliza, subir a los tejados, y predicar el Nuevo Testamento. Ese fue el mandato, ¿no es cierto? Bueno, él dice, así como eso se puede hacer, yo puedo hacer lo contrario. Yo puedo hablar de cómo la realidad, ateizar, la ciencia, la realidad, la ciencia, la racionalidad, la lógica, en fin, como lo plantea él, es la base de todo el conocimiento y tirarla. Pero además no solo dice eso, él además le carga todas las culpas y va dando fundamento a la religión. Todo lo que ha ido pasando en términos de culpa mucho a las religiones de las grandes cosas. Después tengo el canon de Natalie Anger, que es muy parecido al de Bill Bryson. El Bryson más chiquitito, pero que te dice, mira, las 10 cosas que podrían hacer. Otro tengo de física que es para los gallos que le tienen susto a la física. Lawrence Krauss escribió un libro maravilloso que se llama Miedo a la física. Después, Mario Livio tiene uno, que es un italiano que es muy bueno, que se llama ¿Es Dios un matemático? Porque mira la realidad y dice, mira, aquí en la creación, dice, hay patrones, situaciones que se repiten. Entonces Mario Livio se plantea, oye, el creador, sé que efectivamente existió un creador, tenía un sesgo matemático y lo muestra en montones de cosas. Y a ti te fascina, porque son cosas realmente que tú las podés contar en las reuniones sociales, en el póker de la tarde, que hay como rey. Fantástico. Y por último pongo uno que es muy entretenido, que es de Martin Gardner. Martin Gardner es uno de mis favoritos. Matemático maravilloso, pero además de ser matemático y periodista, él creó en la revista Science, hace muchos años, se murió ya Martin Gardner, creó una página de puzzles de lógica y matemáticos, que era la página donde te desafiaba las típicas cosas. Si usted tiene, qué sé yo, 3 lobos y una cabra y tiene un bote para cruzar de allá para acá, ¿cómo lo hace para cruzar sin que nunca esté un lobo y una cabra solos, porque si no se comen a la cabra? Y tienes que empezar a hacer exactamente la cuestión, o puzzles matemáticos de geometría o de ingenio, etcétera. Y se hizo muy famoso con esa cuestión. Y él tiene un libro muy entretenido, además, porque es divertido, que se llama ¿Tenían ombligo Adán y Eva? Esa es la dice, porque él parte la base diciendo, a ver, bueno, si todos ustedes son los creacionistas clásicos que se llevan allá, vayamos un poco a la cuestión. Si es que si era la imagen de semejanza de Dios y era la imagen de semejanza nuestra, y somos nuestros antiguos padres, y nacieron creados, no deben haber tenido ombligo, ¿verdad? Porque no venían de... no tenían cordón umbilical. No tenían cordón umbilical. Y allá empieza a explorar toda esa cosa. Son 10 libros y te fascinan, son entretenidísimos. Te dan una serie de insumos para que tú te columpí en las reuniones sociales con la... Está muy buena tu lista. Claro. Algunos de los chilenos... Pero es que estos son solamente no chilenos. Los chilenos que lo voy a agregar al tiro, los chilenos que voy a agregar al tiro, bueno, los dos últimos que son muy buenos, somos Polvo de Estrella e Hijos de las Estrellas, que son los de José Massa y María Teresa Ruiz, que están hoy día dando también, y voy a agregar un par de chilenos más, pero estos son los que uno puede, y los puede bajar y los puede comprar en la... ¿Y dónde está esa lista? ¿La de tuitear o...? No, la voy a tuitear, la tengo que pegar pantallas. Lo están presionando. No, se me joven porque se me ocurrió decir que debiera haber una lista, que vamos a hacer una lista ya la tengo hecha, así que la voy a mandar. Pero muy bueno, y ojalá se leyera mucho más. Te digo, una de las cosas que yo he comentado acá en el programa... Siempre hay alguno que puede caber. Tú viajás en metro acá y veías a todo el mundo en el celular, pero jugando, tuiteando o whatsappeando más que nada. Sí. Tú viajas en el metro en Londres, en Nueva York, en varias otras ciudades, en Madrid incluso, y la gente va leyendo libros. Y hoy día mucho lo va leyendo en las tablets o cosas por el estilo, pero se lee mucho. Incluso hay datos estadísticos, el número de libros por cápita que se lee acá en Chile es muy bajo.
Y esa es una cuestión que en rigor he visto yo parte desde niño. Si tú no partís con una cultura de la lectura en el colegio, de cabro chico, es muy, muy difícil después incorporarlo. Sí. Es muy difícil que... Pero la gracia que tiene la ciencia, que es una cosa muy entretenida, muy, muy maravillosa, es que te captura la magia, si tú quieres, de la ciencia. El hecho de que a ti te parezca increíble de que tú juntes una cosa, que tú sepas el proceso por el cual, que es lo que... Por eso es que la ciencia a nivel de colegio debe partir muy básicamente al principio del principio, y de ahí asociándolo todo, que el cabro chico mire la maravilla de agarrar un color amarillo, lo junte con uno azul y salga uno verde y sepa por qué. Bueno, Fernando, que vea el arcoíris, qué sé yo, y entienda cómo se produce. En ese sentido, ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cachai? Yo creo que en ese sentido hay que agregar a esos libros una serie de televisión que es Cosmos, de Carl Sagan. Sí. Pensé en meter el libro original de Cosmos de Carl Sagan. Lo que pasa es que el libro original es muy bueno y la serie original es muy buena, pero la serie actual con Bill ¿cómo se llama? Bill Bryson. La Cosmos actual en que está... Sí, pero es de un nivel excepcional. Realmente decir, hay mucho que se aprende. Y una de las cosas lindas con los científicos... online. Sí, está hoy día en Netflix. Una de las cosas interesantes de los científicos, a diferencia de los políticos, y lo asumo automáticamente, es la siguiente. Cuando tú vas en el Congreso Futuro, le hacen muchas preguntas el público al final a los científicos, son premios Nobel y otros. Y la mitad de las respuestas de ellos es, mire, no sé. ¿Sabe qué? No sé. Esa es una pregunta que también me estoy haciendo. Entonces, la tendencia a nosotros y de tantos otros de estar siempre respondiendo a todo. Y una cosa muy linda, los científicos te dicen, mire, yo sé hasta acá. Esto es lo que yo he podido investigar hasta ahora. Esto otro es pregunta abierta, ¿no? Y se carrilean poco. Y eso me parece que es muy valioso y algo de lo que tenemos mucho que aprender los demás. Además, por esencia racionalista y escéptico. El científico se cuestiona. Nos tenemos que ir. Le agradecemos a Juan Francisco Gali y también a Tomás Hirsch por haber estado con nosotros aquí en este panel reducido de los días viernes. Pero muy bueno. Chao. Nos vemos. Chao. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Descubre